Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Es inevitable la guerra nuclear? Esa es la pregunta que ronda las cabezas de todo el planeta. ¿Tiene una respuesta sencilla? Por supuesto que no tiene una respuesta sencilla, pero mi opinión es que es inevitable. Ahora bien, si se da esta guerra, será una guerra controlada, o una total en la que se tiren con todo. Ese es el dilema. Y que estará supeditado a innumerables factores que determinen una u otra forma en el que se dará esta guerra, pero me parece a mí que el mundo ha llegado al punto en el que ya no soporta el imperialismo occidental, sus mentiras sobre el jardín, cuando son unos nazis de tomo y lomo, que quieren ser los dueños de todo el planeta. Así que vamos a desgranar los puntos por los que yo creo que la guerra nuclear es inevitable. Para empezar, decir que el mundo OTAN no ha cambiado un ápice. Quiere ser el que domine el mundo totalmente, sin rivales de ningún tipo, y eso queda de manifiesto en la teoría lanzada por Alfred John Mackinder sobre la isla mundial, y de la que los señores de la guerra de la Unión Europea son entusiastas. Como lo demostró el otro día el discurso de Macron y la llamada de von der Leyen a rearmarse hasta los dientes para derrotar a Rusia, que es la dueña de los terrenos que ocupa una gran parte de esa isla mundial precisamente. El llamado colectivo occidental está engrosado por todas las criaturas de la Tierra que concentran toda la maldad del planeta. Están las élites financieras globales que no piensan ceder ni un ápice ante lo que ellos llaman la plebe. Con su brazo armado OTAN y el nazismo como base, son los justicieros que aplastan sin miramientos a cualquiera que haga peligrar su estatus, y eliminan a cualquier nación, pueblo, o civilización entera que les haga sombra. Y lo más importante, ya han ganado la batalla más difícil para ellos hasta ahora, con falsimedia, y han lobotomizado a la inmensa mayoría de sus poblaciones. Esto hace que nada se interponga en su camino hacia sus objetivos, que por increíble que parezca uno de ellos es la reducción de la población mundial a la que los lobotomizados pertenecen. Que ya planificaron en el siglo pasado con las teorías del Club de Roma sobre la regulación de la población, de lo que ya hay vídeos en el espejo con todo detalle y pruebas solventes. Otro punto a tener en cuenta es que ahora ellos han sucumbido ante potencias poderosas a las que saben que ya no pueden vencer como hasta ahora han hecho, utilizando la paciencia y el tiempo a su favor sabiendo que tarde o temprano cualquier rebelde caerá. Para ello han utilizado de todo: fascismo, guerras destructoras, golpes de Estado con sus llamadas revoluciones de colores, presiones económicas para doblegar a los enemigos, y etcétera etcétera. Pero ya hemos llegado a un punto, en el que se han encontrado, con que su derrota temporal es tan seria que esta última contra Rusia, China, los BRICS, y el mundo musulmán, se ha convertido para ellos en algo que les parecía imposible, en una lucha por su propia subsistencia, y además en ambos lados del frente. Esto se aprecia claramente en una frase de Vladimir Putin, cuando dijo aquello de, ¿para qué queremos nosotros un mundo si no hay rusos? Esta frase, dicho por la mayor potencia nuclear del planeta, sale después de dar por sentado que lo que pretende Occidente es un genocidio absoluto del mundo ruso. Algo que nadie puede negar, ya que lo que el nazismo de Occidente implantado en Ucrania está haciendo, es eso precisamente: borrar de la faz de la tierra si puede todo vestigio de cultura rusa como si nunca hubiese existido, y el laboratorio es Ucrania, que no es más que un paso más en el largo camino que lleva recorrido contra Rusia. Que son pacientes nadie lo duda, cuando los historiadores hablan de victorias rusas sobre Napoleón, sobre Hitler o sobre la OTAN como ha sido el caso en la guerra de Ucrania. El Occidente colectivo crea otra historia paralela y esas derrotas las convierte en sus victorias, y si te pones a razonar este contrasentido pues te vuelves loco, pero es así. ¿Cómo pueden hacer algo así sin inmutarse? Muy sencillo. Como al haber sido la potencia hegemónica y la más poderosa hasta ahora, en su mentalidad está instalada la invencibilidad como principio. Y borrarán del mapa a cualquiera que intente vencerles, y cuando alguien les ha vencido, Occidente dice que eso solo es una batalla puntual dentro de esta guerra de exterminio. Y que además no la perdieron porque algo ganaron en la derrota. Voy a poner un ejemplo con respecto a Rusia. Cuando Napoleón invadió Rusia, su derrota fue estrepitosa y tuvo que entregar las llaves de París al zar ruso. Luego vino la Segunda Guerra Mundial donde los camaradas rusos derrotaron a Hitler y ocuparon parte de Alemania. Aquí el Occidente colectivo, que fue quien lanzó esta guerra con su hombre de paja Hitler,
han transformado la historia y ayudados por el cine estadounidense. Dicen que ganaron la guerra ellos, porque evitaron que los rusos llegaran hasta París de nuevo, ¿veis? Y han transformado la derrota en victoria. Y en esta guerra en la que estamos actualmente también la consideran ganada, porque han evitado que esta vez los rusos solo han llegado hasta el Dnieper de Ucrania, y no han conseguido hacerse con Estonia, Letonia, Lituania, Polonia etc., cosa que los rusos nunca han tenido intención de hacer. Pero nos dicen a los ciudadanos, que por si acaso intentan hacerlo, nos tenemos que armar hasta los dientes para evitarlo y para que los políticos se inflen a ganar dinero en comisiones. Y así es como escriben la historia en los pedos mentales que se hacen, y que ya estarán pensando eso de, cada guerra que le hacemos a Rusia nos acerca más a Moscú. Pero ahora sí que tenemos un problema, porque los rusos ya se han percatado de que este imperio occidental no piensa ceder nada ante sus intenciones de destruir Rusia, dure los años o siglos que necesiten, nunca dejarán de intentarlo. Y al ver el odio que rezuman por todos sus poros las élites occidentales, la frase que pronunció Putin, los rusos la harán su lema vital. ¿Para qué quieren los rusos un mundo en el que ya no habrá rusos? Y en lo que respecta a la tan cacareada guerra intestina en la OTAN, entre Estados Unidos y el resto, yo no me la creo, como dijo el Che, ni tantito así. La prueba es que Estados Unidos da una de cal y otra de arena al respecto, y en cuanto a Ucrania le firme la cesión de todas las tierras raras que dice que tiene, o lo que sea, se acabó la contemplación con Rusia, y ojalá me equivoque. La Unión Europea se arrodillará hasta el asombroso, destinará el 5% del PIB para contribuir a la OTAN, y pelillos a la mar. Volverá a Ucrania a intentar destruir a Rusia, China, Irán, el BRICS y todo lo que se le ponga por delante, por lo que creo, que lo que se le pondrá por delante, será que Rusia los barrerá de la faz de la tierra con su arsenal nuclear. En Rusia ya son conscientes de ello, y solo intentan que en Occidente nos entre algo de cordura. Mientras Washington habla sobre la Tercera Guerra Mundial en cada esquina, los europeos afilan los cuchillos, y lanzan la apariencia de que Occidente está dividido. Por un lado, los Estados Unidos proporcionarán a Ucrania inteligencia, por otro lado, Europa está blandiendo el hacha de guerra. Entonces, por ejemplo, los medios ingleses escriben que el Reino Unido ha firmado un contrato por $1.600 millones para el suministro de 5 misiles de defensa aérea a Kiev. Y el primer ministro Starmer va aún más lejos, y asegura que Gran Bretaña está lista para enviar tropas a Ucrania, pero sus palabras suenan más como un bluff. Todo esto nos hace pensar que Estados Unidos con Trump asumió el papel de un pacificador y que intenta distanciarse de un conflicto ucraniano tóxico. Y al mismo tiempo, la vieja Europa, dirigida por los británicos, parece estar lista para luchar durante años. Sin embargo, no hay unidad entre los europeos. Hungría, por ejemplo, bloqueó un paquete militar de 20 millones para ayudar a Kiev. El periodista estadounidense Greg Hunter, quien anteriormente trabajó en ABC News, y en CNN, es conocido por sus fuertes revelaciones. Por ejemplo, fue él quien habló sobre el uso de ojivas con uranio empobrecido, lo que dañó incluso a los soldados estadounidenses, y también advirtió sobre la próxima crisis hipotecaria. Ahora, Greg Hunter predice una gran guerra y a gran escala en Europa, dice que su fuente bien informada entre la comunidad de expertos está segura, y que pronto comenzará en el continente. También el experto militar ruso Alexander Atamonov cree que Estados Unidos está tratando de engañarnos. Según él, Europa se está preparando activamente para una larga confrontación con Rusia. Esos son sus planes estratégicos. Y, como no, es triste admitirlo, pero al menos la primera fase de su operación contra Rusia ya ha sido un éxito, dice Alexander Atamonov. Ya que de momento la mayor parte de Ucrania está bajo su control. Además, los europeos prefieren la expansión lenta pero sistémica, y Estados Unidos está de acuerdo con esto. Dice Alexander Atamonov, que todas las conversaciones sobre desacuerdos dentro de la alianza, especialmente entre la administración Trump y los aliados europeos, son solo una actuación de cara a la galería. El presidente de los Estados Unidos continúa llamando a Rusia invasora, y no hay garantías de que los derechos de la población de habla rusa
sean reconocidos en los territorios que la OTAN y Ucrania planean dejar bajo su control después de un posible tratado de paz. Al mismo tiempo, hay un aumento activo en los arsenales militares tanto en los Estados Unidos como en Europa. Por ejemplo, el ejército polaco ha aumentado en más del 40% en los últimos 10 años, y Francia ha estado realizando ejercicios militares constantemente. Según Artamonov, después de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, existe una unificación de los sistemas de reconocimiento de los objetivos, y la realización de lucha contra la contrapartida. ¿De qué estamos hablando? Solo de una cosa, de los preparativos para un conflicto a gran escala, pero hasta ahora sin una colisión directa con Rusia, dice Alexander Artamonov. Incluso Artamonov dijo cómo lucharía Europa en esta guerra. Su estrategia es crear una zona gris cerca de nuestras fronteras, donde se mantendrá la tensión y la inestabilidad constantes. Cuentan con la descomposición interna, el soborno de las élites y el uso de la población local. Nuestras esperanzas de desacuerdos entre los Estados Unidos y Europa no tienen motivos. Trump simplemente revisa los gastos de defensa, cambiando parte de la responsabilidad a los países europeos. Eche un vistazo a las declaraciones de Scholz, Macron, von der Leyen y Starmer, no hay indicios de debilidad en ellos. Artamonov cree que Occidente continuará tratando de hacerse con toda Rusia, y han intentado una revolución de color en Bielorrusia como parte del plan. Por otro lado, no se debe esperar un gran avance rápido, esta es una estrategia a largo plazo diseñada para décadas enteras. No es coincidencia que su plan anterior para destruir a la Unión Soviética ya fuese aprobada en 1948, y solo la pudieron implementar en 1991, por lo que no tienen ningún motivo para darse prisa, no necesitan una guerra relámpago. ¿Peca aquí Alexander Artamonov de ingenuidad? Yo creo que sí. Por la sencilla razón de que Putin también planificó esto, por lo menos desde el famoso discurso de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y sobre todo, porque el Imperio Occidental ya se ha convertido en el enemigo público número 1 del planeta, y en estos momentos Occidente ya no puede dominar un planeta con actores que son mucho más poderosos que todo el llamado mundo occidental, que en estos momentos son invencibles militarmente. Y aquí radica el verdadero peligro de que estalle la guerra nuclear entre Rusia y la OTAN. Rusia no la quiere por supuesto ya que junto a sus aliados se sabe mucho más poderoso que la OTAN de largo. Pero todos sabemos lo que el odio contra Rusia que rezuma por cada poro de las burguesías occidentales es capaz de hacer. Y aquí me viene a la memoria la película Moby Dick, y como el capitán Ahab prefirió inmolarse con tal de que muriera con él la odiada ballena. Es por ese odio, por lo que las oligarquías que dominan la OTAN no se van a poder contener, porque saben que su tiempo ya ha pasado y no tiene retorno. Y aún sabiendo que ya está en inferioridad militar económica y de prestigio con respecto al resto del planeta que no nos soporta más, pondrán en marcha el plan B, de la reducción de la población mundial donde solo quepan ellos y sus proles con sus amigos de la inteligencia artificial, que esto es una exageración. ¿Y qué se puede esperar de mentes enfermas? Que concibieron este plan de la regulación de la población a mediados del siglo pasado en el Club de Roma, del que subiré el video de nuevo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.